Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro TCD de hoy día viernes. Estamos contentos de poder transmitir este día nuestra devocional, nuestro TCD. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos des la sabiduría, la inteligencia que necesitamos para poder aplicar y también meditar en cada una de las enseñanzas y directrices que nos das a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender tu voluntad para nuestra vida y ponerla en práctica en cada aspecto de nuestro ser. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy día vamos a tocar el tema de la dedicación del templo. Ustedes ya saben un poco el contexto, ya se han venido hablando acerca del tema de la gran oposición para poder edificar el templo. Ahora vamos a hablar realmente, al fin hemos acabado lo que habían empezado. A pesar de gran oposición, a pesar de las grandes adversidades que se había presentado, Dios había puesto favor realmente al pueblo de Israel en el corazón de Darío, y Darío había aprobado la reconstrucción, usando justamente a las personas en su ámbito político, a los gobernadores, para poder llevar a cabo junto con el pueblo de Israel y los siervos de Dios de ese tiempo, para concluir con la obra que Dios había determinado realmente desde mucho antes para con Israel. Ya tienen los muros reconstruidos, ahora ya acaban de terminar también de construir el templo del Señor, y ahora están dedicándolo realmente como un lugar de consagración, como un lugar en honor a Dios. Leamos por favor Esdras capítulo 6, el versículo 13 al versículo 22. Dice la palabra de Dios: Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y el decretado Ciro, Darío y Atarjerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. También presentaron 12 chivos como ofrendas por el pecado de las 12 tribus de Israel. Luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como estaba establecido en el libro de Moisés. Los que regresaron del destierro celebraron la Pascua el 21 de abril. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado y estaban ceremonialmente puros, así que mataron al Cordero de la Pascua para todos los que regresaron del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. El pueblo de Israel, que había regresado del destierro, comió la cena de la Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus costumbres inmorales para adorar al Señor Dios de Israel. Luego celebraron el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días hubo mucha alegría en toda la tierra, porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Es maravilloso realmente lo que encontramos aquí. Es precioso hablar realmente de cómo el corazón se llena de alegría cuando por mucho tiempo realmente han tenido tanta
tantas dificultades, han tenido tanta oposición, y ahora vemos realmente que la alegría del pueblo judío en su corazón era tan desbordante al ver que ya habían concluido con la terminación del templo del Señor. Para los judíos, la dedicación del templo era una ceremonia muy importante, ya que con esto consagraban un lugar específico, un lugar edificado como un altar en honor a Dios. Esa casa, ese templo concluido, había sido construido, había sido consagrado, había sido dedicado para convertirse en el altar en honor a Dios. Ese altar que era justamente edificado para ser en honor a Dios, para hacer el altar en honor a Dios, un lugar de sacrificio, un lugar donde realmente, mi hermano, también era para la alabanza, para la adoración, para el reconocimiento de la gloria y el poder de Dios a favor de su pueblo. Pero no solamente la casa o el templo del Señor había sido edificado con el fin de convertirse en un altar en honor a Dios, sino también era un lugar de santificación. Es por eso que cuando usted lee y vemos realmente cómo estaban bien engranado el trabajo entre los gobernadores realmente de las provincias, aún del otro extremo de la ciudad donde ella se encontraba, habían aportado y habían ayudado para llevar a cabo el mandato que el rey Darío había determinado, y juntamente con los ancianos judíos continuaron la obra y fueron animados a través de las profecías y predicaciones de los profetas Ageos y Zacarías. De esta manera había sido terminado y todo lo que había sido ordenado primero por el Dios de Israel y luego decretado por Ciro, Darío y Atarjejes, reyes de Persia, la construcción del templo se había completado de manera increíble, en el menor tiempo y en el tiempo más propicio. Fue terminado realmente la construcción del templo. Luego vemos realmente cómo se establece justamente a los sacerdotes y a los levitas, quienes eran encargados realmente del cuidado, realmente de la limpieza, de mantener bien todo ordenado y de llevar a cabo todo lo que era la ceremonia que se realizaba dentro del templo del Señor. Vemos realmente que en esta celebración de consagración realmente dedicado como un altar en honor a Dios, los sacrificios que hubieron en ese lugar, sacrificios que tenían que ver en conmemoración, en alegría, en reconocimiento, en alabanza, realmente que Dios estaba en medio de su pueblo, habitando en el templo de Jerusalén. Luego encontramos que ese templo que fue dedicado en honor al Señor como un altar, también es un lugar de santificación, ya que en ese mismo lugar se llevan los sacrificios de 2 chivos expiatorios como una ofrenda por el pecado de cada tribu que conformaba realmente el pueblo de Israel. De la misma manera, encontramos la misma celebración de la Pascua, que era realmente recordar la liberación de Dios a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de los egipcios. Nosotros celebramos la Pascua también, pero realmente la celebramos en la muerte y en la resurrección de Cristo, porque ahí conmemoramos y recordamos el gran sacrificio de nuestro Señor y único Salvador en amor por cada de nosotros, ofreciendo su vida para el perdón de nuestros pecados. Es de esta manera realmente como entendemos a la misma vez que este templo, este lugar geográfico, esta edificación arquitectónica que había sido dedicado realmente para convertirse en un altar en honor a Dios y un lugar de sacrificio, de santificación para el pueblo de Israel, también Jesús habla de sí mismo, pero esta vez habla de su cuerpo como el templo de Dios, el cual entregó realmente, hermano, en la cruz del Calvario como un altar en honor a Dios, pero a la misma vez para que nosotros podamos ser santificados por medio de la verdad de Dios. Hebreos capítulo 10:10 dice, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Hermanos, realmente, sin nuevo nacimiento no puede haber santificación.
Sin reconstrucción no hay dedicación. Esdras nos presenta en estos versículos que hemos leído la culminación, la dedicación de la reconstrucción del templo de Dios, dejando en claro que la reedificación del templo prospera por obra y gracia divina. Mi hermano, ni tú ni yo, que somos llamados templo del Espíritu Santo, casa de Dios, morada del Señor, realmente podemos ser ello si no es por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. El mismo escritor del libro de Hebreo, de Esdras, deja en claro que la clave del éxito es trabajar puntualmente contra todo pronóstico con lo que Dios nos ha encomendado. Ellos hicieron lo que recibieron realmente como autoridad divina, pero también recibieron los decretos de los reyes y de manera puntual, con dedicación y diligencia, llevaron a cabo la obra hasta el punto que la concluyeron. Mis hermanos, Esdras, Ageo y Zacarías son conocidos como los profetas post-exílicos, es decir, profetas que eran justamente ejercitados su ministerio después del exilio que habían experimentado por parte de Babilonia. Sin embargo, tanto Ageo y Zacarías dejan en sus profecías de cómo ellos nos registran lo peligroso que es poner nuestros intereses personales antes que los de Dios. Ustedes saben realmente que el libro de Ageo exhorta al pueblo de Israel, quienes habían dejado de continuar dedicados a la reconstrucción y a la edificación del templo, o mejor dicho, del altar en honor a Dios o de la casa del Señor. Y empezaron a satisfacer sus propios deseos personales, dedicándose en mayor tiempo y con mayor ahínco e interés a sus propias casas, a sus propios hogares donde ellos vivían, y habían descuidado la casa del Señor, de la cual ellos mismos manifestaban una gran indiferencia realmente, hermano, por la casa o el templo del Señor. Mis hermanos, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, no solamente para que tú y yo seamos el templo, la casa de Dios, sino también para que tú y yo seamos santificados en su verdad. El Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario simplemente para que tú seas santo posicionalmente, sino también para que vivas una vida de santidad práctica. Como lo dice el mismo salmista David en el Salmo 93:5. Según la versión Dios habla hoy: oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. Mis hermanos, la misma gracia del Señor nos enseña realmente que el fin de la gracia de Dios es que todos podamos apartarnos del pecado a fin de vivir una vida de santidad, una vida de santificación, como lo era el templo de Jerusalén, el cual había sido dedicado como un altar en honor a Dios, pero también en un lugar de santificación para su pueblo. Hermanos, nuestros cuerpos ahora en Cristo son el templo de Dios, el cual ha sido reedificado para ser un altar en honor a Dios, al poner los intereses de Dios sobre los nuestros. Es importante, hermano, no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, sino más bien buscar la santidad de Dios, sin la cual nadie puede ver a Dios. Hermano, recuerde que no puede ver verdadera felicidad en ningún corazón de ningún creyente sin ver a Dios, sin vivir en santidad. Recuerde una vez más: bienaventurados los puros de corazón, es decir, los que se santifican, los que viven una vida de santidad y de pureza, porque ellos verán a Dios. Hermano, es común ver hoy en día el constante desánimo y el abandono de los planes de Dios en cuanto al propósito de reedificar la casa de Dios por parte de su pueblo, sobre todo ante la gran oposición que muchas veces estos judíos vivían. Sin embargo, aún así Dios, a pesar de la maldad que se levantó y la oposición, Dios llevó a cabo sus propósitos eternos. Como lo dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan
para bien. Hoy día quiero concluir diciéndote en esta mañana, mi hermano, jamás dejes que tus limitaciones o intereses personales te hagan caer en el desánimo o la desesperanza. Dios es todopoderoso para superar tus debilidades humanas al punto que te asiste de sus propios medios para alentar y fortalecer nuestro corazón, para terminar lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Su palabra y el poder del Espíritu Santo son los agentes de gracia que perfeccionan nuestra vida, al de que cada uno de nosotros seamos un altar en honor a su nombre. Así que oremos realmente al Señor para que Él derrame gozo celestial en nuestros corazones, para que podamos exhortarnos, animarnos los unos a los otros, para colaborar los unos con los otros, para cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Nunca olvidemos que la santidad no se construye por medio, hermano, de vivir una vida monástica o escénica, sino a través de nuestras relaciones personales. Quiero poner en claro en esta mañana para contigo que nunca olvide que la santificación, aunque no justifica al hombre, es decir, no lo hace salvo, eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Nadie es justificado realmente por la santificación, pero vaya que a Dios le agrada la santificación en la vida de sus hijos. Quiero concluir leyéndote primera de Juan capítulo 3, 22. Y Él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él agrada. Si usted me pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Dios quiere que tú dediques tu vida como un altar en honor a Dios, a su nombre. Que tú realmente, tu vida sea un lugar donde todas las personas vean una vida de santificación, de consagración. Que haya alegría en tu corazón, porque Dios ha hecho de ti su morada, su casa, para que ese lugar sea un altar en honor a su nombre y realmente sea adornada el templo con su santidad. Es imposible realmente que tú y yo seamos templo del Señor, casa de Dios, si no es por su gracia divina la que hace prosperar cada una de nuestras vidas para la reedificación de su casa, para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga en esta mañana, que el Señor te sea fortaleciendo, que el Señor sea derramando de su gracia sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Cuídense. Hasta luego. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.